para que entremos pues a una nueva era de la justicia en México. Y hubo algunas filtraciones de datos de usuarios, pero que fueron las mismas empresas que no verificaron bien sus sistemas de seguridad, ¿no? De protección de datos personales. Precisamente hablando de la inteligencia artificial, Presidenta, me tocó la suerte de estar en la reunión mundial de alfabetización mediática e informacional que fue en Cartagena de Indias, en Colombia, hace unos meses, y organizada por la UNESCO. Se hablaba de que este 2026 se prevé que la inteligencia artificial genere el 60% de la información que vemos. Así de grande, así de agresivo viene la información desde la inteligencia artificial, y comentaban algunos funcionarios del gobierno de Colombia específicamente que se está desarrollando una inteligencia artificial desde Colombia, una inteligencia artificial del sur global le llamaban, porque también hay que saber que la inteligencia artificial miente y cada vez miente de manera más eficiente, o por lo menos se vuelve consentidora y te dice las respuestas que tú quieres tener. Entonces nos decían funcionarios del gobierno colombiano que ellos están proponiendo una inteligencia artificial que se haga fuera de los polos desde donde se está realizando, China, Estados Unidos, Europa, y que ellos ya están iniciando, que tienen relación con distintos países. Agradecían al gobierno de México ciertos insumos, pero nos decían que les interesaría que esta fuera una inteligencia artificial latinoamericana, no de un gobierno en específico, para generar información desde nuestras lenguas, desde nuestras idiosincrasias. ¿Tiene información sobre ello? ¿El gobierno mexicano está colaborando con esta IA, con este desarrollo? Y nosotros estamos trabajando en un laboratorio de inteligencia artificial desde el gobierno. ¿Cuál es en un año se ha desarrollado la inteligencia artificial, son de las tecnologías que se han desarrollado más rápidamente. ¿Quién controla la información relacionada con la inteligencia artificial? Pues las empresas que son dueñas de la plataforma. Sí. Le cargan la información que ellos quieren. Se va generando también a partir de más información que hay en el Internet, pero ¿de dónde tienen la información? O la generan ellos a través de distintos mecanismos, o toda la información existente en el Internet. Y sí, se llama inteligencia artificial porque hasta cierto punto va generando nueva información a partir de la información que existe, o nuevas formas de interpretación a partir de la información que existe. Entonces, ¿quién controla esa información? Si uno pide, hazme un ensayo de no sé, lo que uno quiera, ¿a partir de qué contenido se hace ese ensayo? Si uno pide una imagen, ¿a partir de qué se genera esa imagen? Entonces sí es muy importante porque al final tiene que ver con un tema del control de la información, sí, a la que tiene acceso cualquier persona. Y finalmente lo que buscamos es la democratización también de la información. Entonces, por eso la inteligencia artificial sí es un gran tema. Nosotros estamos trabajando en un laboratorio interno de inteligencia artificial. Hoy incluso los jóvenes utilizan las plataformas de inteligencia artificial como una especie de psicólogo, sí, con sus beneficios y también sus problemas. Entonces sí tenemos un equipo de trabajo que está trabajando sobre ello. Y es muy importante que se dé el debate, pues además este año, sí, claro, abierto, y hasta dónde, si se regula, si no se regula. Y es importante. Y es un tema internacional que está, o sea, no es un tema para México, es un tema internacional, pero no es que sea mágico. Es importante esta cooperación internacional también entre los países hermanos de América Latina. Regresando, ya habrá tiempo de hablar de las telecomunicaciones y todos estos cambios que se están dando. Ahorita le decía, están los foros en relación con los medios indígenas, comunitarios y afromexicanos,
para ver cómo viene la reglamentación de la ley, y hemos estado ahí muy activos en diálogo con la CRT, que por cierto nos decían algunos compañeros de América Latina que es el primer ejercicio que ellos registran en la historia en donde una reglamentación se hace en foros abiertos con los concesionarios comunitarios. Entonces les agradecemos esa parte en donde por fin tenemos un diálogo abierto, directo. Regresando al tema de salud, dos asuntos, uno de mi tierra, de allá de Sonora. Otro de Sonora, yo no sabía que eras de Sonora. Sí, ya somos varios. Sí, sí desde el sexenio pasado, desde el inicio, por acá andamos. El hospital del ISSSTE, que sabemos que es uno de los hospitales más viejos que siguen en funcionamiento del ISSSTE, el Fernando Carranza, ya no tiene remedio ese edificio, ya se donó el terreno para un hospital nuevo, sin embargo no ha iniciado la construcción y no lo vimos ahorita en las proyecciones al hospital nuevo del ISSSTE, que por cierto quedaría en la misma zona en donde supuestamente se iban a hacer las nuevas viviendas del bienestar, que en la última pregunta que tuve la oportunidad de hacerle hace unos 3 meses, nos decían que iban a revisar ese asunto, pero no nos han dicho si siempre sí se van a hacer ahí las viviendas del bienestar o no. Eso me imagino que lo tendrán que consultar y ojalá en unos días nos informen. Y otro tema de salud, además de del hospital del ISSSTE, siempre hablamos de las enfermedades más comunes en la población y son las que más se tienen que atender definitivamente, pero hay algo que se conoce como enfermedades raras, y en estas enfermedades raras hay una en particular que es el síndrome CTNNB1, del cual hay 500 casos nada más en el mundo y hay 7 en México. Estos 7 casos que están detectados en México, se presume que hay muchos más, han asistido con recursos de los propios padres de familia, madres de familia, a distintos lugares en el mundo, sobre todo Eslovaquia, para realizar estudios genéticos a las infancias, para detectar más casos en el mundo y para prevenir esta enfermedad y dar curas. Nos preguntaba una de las madres de familia, que recientemente tuvieron que erogar un recurso extraordinario, si habría posibilidad de que los servicios de salud en México cubrieran estos casos. Insisto, nada más son 7 infantes los que están detectados en México con el síndrome CTNB1 y para atender este esfuerzo que se está realizando en Eslovenia de una estancia que se está solicitando ya a un niño que está detectado como un posible caso de estudio. Va a tener una estancia, me parece que de 8 meses allá en Europa, para que le hagan un estudio de seguimiento y esto sirva a casos futuros. Martí, sobre el hospital, y David. En efecto, este hospital de Sonora es uno de los hospitales viejos, desgastados también, y ha habido un planteamiento para renovar la infraestructura de salud del ISSSTE en esta entidad federativa. El Estado de Sonora nos ofreció la donación de suelo, pero venía condicionada a construir un hospital con ciertas características y en un determinado tiempo. Entonces eso pues nos restringía las posibilidades de poder aprovechar bien este suelo y de acuerdo también a las realidades del ISSSTE en materia de sus condiciones de inversión. Hablamos con el gobernador, con Alfonso Durazo, que es muy buen compañero, y le pedimos que nos hicieran la donación en términos más flexibles, más abiertos, para que el ISSSTE, de acuerdo a sus condiciones, pudiera iniciar una construcción en función de sus posibilidades financieras, que pudiera ir creciendo a lo largo del tiempo. Es decir, una clínica que se fuera expandiendo progresivamente. Y en efecto, que no nos pusieran una condición de tiempos y de características. Y así lo hicieron. Entonces nos volvieron a mandar la donación y en diciembre tuvimos la última reunión de la Junta Directiva, la última reunión ordinaria de la Junta Directiva del ISSSTE, y ya se aceptó la donación, porque la Junta Directiva tiene que aceptar las donaciones. Entonces se acaba de aceptar la donación, por eso apenas tenemos ya realmente el suelo con certidumbre jurídica. Esa es la explicación de por qué aún no hay obra, pero ya contamos con esa donación, ya podemos planear
en los temas que hemos visto con la presidenta, existe también esta posibilidad. Entonces, a lo largo del sexenio se inscribirá esta obra también. ¿La construcción iniciaría este año? No sé si inicia este año, porque hay otras obras que vienen también de procesos anteriores, pero ya tenemos el suelo, ya lo podemos planear en este sexenio lo antes posible